Juan capítulo número 15, versículos del 15 al 8. Vamos a leer una parábola de Jesús, una de las últimas parábolas de Jesús, si no es que la última parábola de Jesús antes de ser aprendido. Y ¿sabes algo? Estas palabras Jesús las dijo al final de la última cena. Era un momento muy intenso antes de que saliera a orar al huerto del Getsemaní para después ser aprendido. Ahora, hay algo especial que envuelve estas palabras de Jesús. Y es que para este momento de la noche, Judas ya se había levantado y había ido con los fariseos para decirles dónde estaría Jesús y que lo aprendieran. Y ¿sabes algo? Probablemente Jesús utilice esta parábola para enviar un mensaje a los 11 discípulos que quedaban aún esa noche con él acerca de lo importante que era permanecer con Jesús a diferencia de Judas. Juan 15 del 1 al 8, acompáñame. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto, pero poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y además purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Ciertamente, dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto también, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. He titulado a este mensaje, Vidas fructíferas. Acompáñame a orar. Señor, el día de hoy reconocemos que tú eres la vid verdadera. El día de hoy reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Oro en el nombre de Jesús para que durante los próximos minutos tú rompas toda cadena generacional que nos impida dar el fruto que tú deseas que demos. Espíritu Santo, tú estás aquí, tú estás en medio de nosotros. Oro en el nombre de Jesús para que tu presencia tenga comunión con nuestro espíritu y que el día de hoy podamos ver milagros sucediendo en nuestra alma y en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes algo? Creo firmemente que Jesús es el mejor predicador de toda la historia. Su capacidad para transmitir una verdad del reino tan compleja de una forma que todos la entendieran era una de las grandes habilidades que Jesús tenía. Cuando Jesús declaró, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, sabía que los discípulos entenderían perfectamente de lo que él estaba hablando. Porque en aquellos tiempos, como lo es hasta el día de hoy, el trabajo del labrador era un trabajo muy importante, pero a diferencia de hoy era un trabajo muy conocido, ¿verdad? Por la comunidad. Entonces Jesús sabía que si él utilizaba esta parábola, esta forma metafórica de explicarles esta verdad del reino, entonces ellos la iban a comprender sí o sí. Y ¿sabes algo? Estuve investigando un poquito acerca del proceso de poda que llevaba el labrador en los tiempos de Jesús. Y encontré 4 cuestiones muy dignas de analizar. La primera, el labrador de la viña la visitaba
en los momentos donde las vides estaban más florecientes. Es decir, el labrador iba a la viña no cuando eran pequeñas, no cuando estaban en proceso de crecimiento, sino cuando las vides se encontraban más florecientes. Y ¿sabes algo? Tú y yo tenemos que recordar que el Señor tiene el derecho de tratar con nuestra vida cuando Él lo crea necesario. Gracias. A veces pareciera que estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Pareciera que muchas de las cosas que soñamos están por fin sucediendo. Pero tú y yo tenemos que reconocer que aún en esos momentos donde nuestras almas, donde nuestro espíritu y nuestra relación con Jesús está floreciendo, Él tiene el derecho de venir y tratar y podar nuestras vidas. Me encanta porque también el labrador, cuando visitaba la viña, se encargaba de eliminar las partes más fuertes de la rama para que no crecieran tan rápido. Una vid de calidad tenía que tomarse su tiempo para dar el fruto que el agricultor deseaba. ¿Sabes algo? Desde hace 3, 4 años, cuando empezó toda esta multiplicación de las iglesias de Ágape, el Señor nos dio el llamado pastoral a mí y a Sai. Primero lo hizo conmigo y después con Sai se tardó un poquito más porque ella tenía algo de miedo, ¿verdad? Pero yo recuerdo que uno de los anhelos que yo tenía en mi vida era estar viviendo esto que estamos viviendo ahora. Sin embargo, el Señor me pasó por un proceso de espera literal muy largo, ¿verdad? Casi de 4 años. Y yo ya me desesperaba y le decía a Sai, amor, es que hay que hablar con los pastores, hay que pedirles, ¿verdad? Que pues nos dejen pastorear, ¿verdad? Que nos dejen hacer algo más. Y yo me sentía fuerte en algunas cuestiones. Pero aún esas cuestiones que para mí me daban seguridad y me hacían creer que eran fortalezas, muchas veces el Señor las tuvo que podar en mi vida. Muchas veces algunas circunstancias que a ti y a mí nos hagan sentir seguros de nuestra propia condición y de nuestra propia humanidad, el Señor vendrá a quitarlas para que aprendamos a depender de Él. También el labrador eliminaba algunas uvas en mal estado, de tal forma que no contaminaran al resto. Finalmente, detallaba y quitaba algunas partes de la rama para que pudieran impedir que la vid no diera el fruto esperado y deseado por el agricultor, estas ramas dañinas. ¿Sabes algo? Jesús estaba desesperado porque las próximas últimas horas que pasaría con sus discípulos fueran horas efectivas. En el corazón de Jesús estaba un deseo porque los 11 discípulos comprendieran que el haber caminado con Jesús a lo largo de 3 años no era la meta de su vida, sino que apenas era el comienzo de una larga trayectoria donde ellos tenían que dar fruto para testificar acerca de lo que habían vivido con Jesús. Y sabes algo, lo mismo sucede con nosotros cuando conocemos a nuestro Maestro. Iglesia, sería un grave error creer que por el hecho de haber llegado a un lugar como este, a una iglesia, la meta se cumplió. Quizá tú llegaste hace algunos años, llegaste hace algún tiempo, pero un grave error sería creer que el estar en ese lugar significa que hemos llegado a la meta. Debemos de reconocer que esto no es suficiente. Haber llegado hasta aquí, haber conocido a nuestro Maestro, es apenas el inicio. Dios desea que nuestras vidas sean vidas fructíferas. El pastor Max Lucado tiene una frase célebre que aparece en uno de sus libros y hace referencia a esto.
La frase dice así: Dios te ama tal y como eres, pero se niega a dejarte como estás. Dios quiere que seas como Jesús. Ahora, hay 4 tipos de fruto que el Señor desea que tú y yo demos a lo largo de nuestro caminar cristiano. El primer fruto es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Quiero preguntarte, ¿cuál de estas características hacen falta en tu vida? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. ¿Eres muy arrebatado? Bueno, pues la voluntad y el deseo de Dios para nuestras vidas es que cada una de estas crezcan como parte del fruto del Espíritu Santo que puede producir en nosotros. El siguiente tipo de fruto que el Señor desea que produzcamos son los frutos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El contexto de estas palabras es muy interesante, porque quien dijo esto es Juan el Bautista. Y lo dijo mientras él veía que los fariseos venían a bautizarse. Y ¿sabes algo? Muchas veces estos hombres lo hacían únicamente con la intención de aparentar que les interesaban las cosas de Dios. Y como sabían que el bautismo era un símbolo de aquellas personas que habían decidido cambiar el rumbo de su vida, entonces lo más probable es que ellos lo hicieran en automático, como para cumplir un requisito religioso. Y Juan el Bautista lo discierne y les dice: hey, lo que verdaderamente tienen que desarrollar son frutos de arrepentimiento. ¿Sabes algo? No hay nada más controversial que escuchar decir a una persona que se ha arrepentido de sus pecados y que su forma de vivir demuestre todo lo contrario. Si tú y yo hemos sido perdonados por Dios de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados, entonces tenemos que desarrollar frutos de arrepentimiento. No podemos vivir de la misma forma en la que vivíamos antes de ser perdonados por el Señor. Los frutos de arrepentimiento desea Dios que crezcan en nosotros. Pero también el Señor desea que produzcamos frutos de conversión. Romanos capítulo 1, versículo 13. Está hablando Pablo. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces a ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como lo he visto entre otros gentiles. ¿Sabes algo? El apóstol Pablo deseaba llegar a Roma para realizar trabajos de evangelización y alcanzar a más personas para Cristo. Para Pablo, cada persona que era salva por medio de la predicación del evangelio era un fruto espiritual o un fruto de conversión. Dios desea que a través de nuestras vidas otros conozcan acerca del amor de Cristo, que produzcamos frutos de conversión. Y quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que ganaste a alguien para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tu vida produjo un fruto de conversión? ¿Sabes algo? Para que frutos de conversión sean producidos en nuestra vida, tenemos que derribar la barrera de la incredulidad.
Y tenemos que reconocer que cada lugar que pisamos a lo largo de nuestra semana es una oportunidad para presentar a Cristo Jesús. A mí me pasa muy seguido, no sé si sea por mi temperamento, pero yo trato de sacarle el máximo provecho cuando estoy con alguien. Y esta semana pasó, tomé un Uber para salir de la casa y este chico me estaba contando, ¿verdad?, que había dejado de trabajar, que había tenido algunas cuestiones por las cuales tuvo que empezar a trabajar en Uber y me empezó a contar. Y me dijo, mira, soy arquitecto, si necesitas algo, te puedo ayudar. Y le dije, ¿sabes qué? Más que eso, me comprometo a estar orando por ti para que el Señor abra una puerta. Cuando le dije la palabra orar, él volteó y me extendió su mano. Me dice, ¿sabes algo? No me queda duda de que Dios conecta a las personas. Yo también soy cristiano. Dice, y me ayudaría bastante, como no tienes una idea, que pudieras estar orando por mí. Y pasó hace tiempo también en un café, conocimos a una pareja donde estaban a punto de hacerle unos estudios a una de sus hijas que estuvo con cáncer hace algunos años. El viernes lo recordé y les escribí cómo van. Y me dice, pastor, mi hija salió muy bien de los exámenes de sangre. Gracias por estar orando por nosotros. Pero a veces creemos que Dios no es capaz o simple y sencillamente no estamos dispuestos a abrir nuestros ojos al entorno en el cual estamos parados. Pero uno de los frutos indudablemente que Dios desea que se produzcan en nuestra vida son los frutos de conversión. Habla de la palabra. El cuarto fruto, frutos de generosidad. Romanos 15:28. Otra vez Pablo. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo utiliza la palabra fruto para referirse a una ofrenda que él estaba recolectando para algunas personas pobres en Jerusalén. Entonces les dice a los romanos, una vez que yo acabe, ¿verdad?, de recolectar y entregar este fruto de generosidad, entonces los visitaré a ustedes. Y yo quiero darte las gracias porque, ¿sabes algo? Eres una iglesia muy generosa. A nosotros nos llena de gozo cada vez que vemos a tantas personas comprometidas con la obra de Dios. Pero si tú reconoces en estos minutos que frutos de generosidad aún no se han desarrollado en ti, quiero animarte a que esta pueda ser una oportunidad para dejar que florezcan. Hace algunas semanas estábamos platicando con una familia de la iglesia y nos comentan, estábamos terminando, nos dicen, George, Sai, queremos bendecir a una familia. Y no entendí muy bien en el inicio, ¿verdad? Soy a veces medio tardo para comprender lo que la gente me está diciendo. Por eso cuando Sai se me declaró, como que no entendía qué quería. Entonces como que dice, sí, mira, nos está yendo bien, gracias a Dios. Y yo creo que Dios les puso en su corazón literalmente esto. Dice, queremos ayudar a una pareja, a una familia que le hagan falta útiles, que le hagan falta zapatos para los niños. Y Sai y yo estuvimos pensando, pero el Espíritu Santo así también rápido sobre Sai es esta familia. Sai descuelga el teléfono, le marca a esta persona y como por literalmente obra del Espíritu Santo, Sai sin decir aún nada, ella empieza a hablar de lo difícil por lo que están atravesando. Y Sai le dice, una familia les quiere bendecir. ¿Y qué te falta? Y Sai así escribiendo, ¿verdad? Y al día siguiente esta familia envía una transferencia y después recibimos las fotos de los niños con los zapatos nuevos y bueno, frutos de generosidad, amada iglesia.
sobre los pobres, sobre la iglesia, sobre las naciones. Es un fruto que Dios desea que desarrollemos. ¿Sabes algo? Una vida fructífera es una vida que inspira. Una vida fructífera es una vida que inspira. ¿Por qué razón hay algunas vidas que no son fructíferas? Romanos 15:4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. La razón por la cual no hay vidas fructíferas es muy sencilla. Es porque no están adheridos a Jesús. Es porque se encuentran separados de Jesús. Pero ¿sabes algo? Una persona que se encuentra separada de Jesús empieza a producir un endurecimiento de corazón. Efesios 4:17-18. Con la autoridad del Señor les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Una persona que no está adherida a Jesús, a la vid verdadera, no podrá producir fruto, pero además su corazón se endurecerá. El corazón endurecido declara: soy así nací y así me moriré. Como Valentín Elizalde. Mi tiempo ya pasó, yo nunca voy a cambiar. Dios nunca va a poder hacer algo en mí. Que Dios elija a alguien más para hacerlo. Esto sucede mucho con el fruto de generosidad. Quizá escuchaste este testimonio y pensaste: pues sí, que las personas a las que les está yendo bien lo hagan. A mí no me está yendo tan bien como para poder hacerlo. Entonces que alguien más lo haga por mí. Pero este tipo de frases son producto del corazón endurecido. También hay quien piensa: ya es demasiado tarde, mis mejores años han pasado. ¿Sabes algo? El fruto que Dios desea que crezca en nuestras vidas no es exclusivo de una edad o temporada de la vida. Joel 2:28 dice: entonces pues, después de haber hecho todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Hay una carta que nosotros entregamos el primer domingo de este año, donde les decíamos: la iglesia que soñamos, mi esposa y yo. Y una de las cosas que aparece en esa carta es: queremos que este lugar sea una casa para todas las generaciones, para los pequeños, para los jóvenes, para los adultos y para los ancianos. Y yo creo firmemente que aún en la vida adulta y aún en la tercera edad, tú puedes ser una persona fructífera. Sai y yo nos sentimos tan abrazados y cobijados por gente adulta, cuando creen en nosotros, cuando nos impulsan, cuando oran por nosotros. Y ¿sabes algo? Quiero decirte algo: no creas las mentiras del enemigo acerca de que tu temporada ha pasado, que es tiempo de que los jóvenes hagan el trabajo, que es tiempo de darle espacio a los jóvenes. Sí, probablemente hay algunas áreas en las cuales necesitamos que los jóvenes empujen, ¿verdad? Porque gracias a la creatividad, el hambre y la energía que tienen, nos pueden ayudar a llegar más lejos en la obra de Cristo. Pero ¿sabes algo?
Adultos, personas de la tercera edad, te necesitamos. Te necesitamos. Tu temporada de dar fruto no ha terminado. No importa si alguien te ha dicho lo contrario. No importa si en tu casa se burlan porque te dicen que no tienes las mismas fuerzas. No importa si notas que como que el paso de los años empieza a cobrar factura y la mente no sigue funcionando de la misma forma. Cuando nuestras vidas se encuentran fundamentadas en Cristo Jesús, entonces nuestras raíces serán alimentadas por los ríos de agua viva que provienen de Él. Y por lo tanto, no importa la edad, no importa la temporada. El Maestro es el que nos alimenta. El Maestro es el que nos vivifica. Tu temporada no ha pasado. ¿Cómo convertir mi vida en una vida fructífera? Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Amada iglesia, la única forma de que nuestra vida sea una vida fructífera es permaneciendo en Jesús. Pero te tengo una noticia. Al permanecer en Jesús, produciremos fruto. Pero como en nuestro Dios es un Dios de excelencia, Él deseará que tú y yo desarrollemos aún más fruto. Nuestro Dios no se conforma. Él quiere sacar el máximo potencial que hay en nosotros. Y para que esto suceda, tú y yo tendremos que ser podados por Él. Ser podados por Dios es una decisión que cada persona puede o no aceptar. Sin embargo, la poda de Dios sobre nuestras vidas determinará la cantidad de fruto que podemos dar. Quiero cerrar con dos cosas muy sencillas. ¿Cómo puedo exponer mi vida para ser podada por Dios? Primer punto. Aliméntate de la palabra de Dios. Juan 15:3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Jesús está diciéndole esto a los 11 discípulos que aún quedaban esa noche en la última cena. Y yo pensaba, Señor, ¿en qué momento de la vida de estos hombres que aparezca en la palabra de Dios podemos darnos cuenta que a través de tus palabras sus vidas fueron podadas y no fueron las mismas? Y el Espíritu Santo me decía, pues en los 4 evangelios, cada que estos hombres escuchaban la voz de Jesús, cada que estos hombres eran retados por Jesús a cambiar la vida que llevaban, sus vidas estaban siendo podadas. Las bienaventuranzas en las cuales estuvimos cerca de un mes fueron parte del podado de Jesús sobre la vida de estas 11 personas. Y sabes algo, por eso es tan importante que tú y yo nos alimentemos de la palabra de Dios para ser podados por Él y dar aún más fruto. Y sabes algo, necesitamos ser una iglesia que se alimenta con mayor desesperación de la palabra de Dios. No sé qué tengamos que hacer, no sé qué tengas que hacer para que esto suceda, pero necesitas urgentemente alimentarte con más pasión y más dedicación y entrega de la palabra de Dios. Es que batallo mucho, ¿verdad? Podrías decir como que no conecto. Bueno, toma un libro, compra un libro en la librería y empieza a leerlo, a un libro acerca de un tema que te guste. Indudablemente estos libros, ¿verdad?, están llenos de versículos. Eso te va a hacer ir a la palabra de Dios y alimentarte de ella. Pero no importa cómo lo hagas,
pero aliméntate de la palabra de Dios. Así estarás exponiendo tu vida para que sea podada y purificada y puedas dar más fruto en el Señor. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase, estoy terminando. ¿Cómo puedo exponer mi vida para que sea podada por Dios? Soporta la disciplina de Dios sobre tu vida. Soporta la disciplina de Dios sobre tu vida. Hebreos 12, versículo número 7. Después me voy a brincar al 11. Conecta conmigo estos últimos minutos. Si soportas la disciplina, Dios te trata como un hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo número 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sabes algo? Dios utiliza la disciplina que muchas veces puede venir de las dificultades de la vida o del sufrimiento humano para podar nuestras vidas y que éstas produzcan mucho fruto. Así es que habrá momentos en los que cuando nuestras vidas se vean expuestas al dolor y el sufrimiento, desearemos con todo nuestro corazón que esa temporada de nuestra vida termine. Quizá estás en medio de un momento de enfermedad, estás viviendo un momento de aflicción en tu vida, un momento de complicación en tu entorno, un momento de escasez. Y lo que más anhela tu corazón es que esta temporada termine. Dices, ya que se acabe, por favor, ya estoy cansado, estoy cansada de esto. Pero si tú y yo queremos ser podados efectivamente por el Señor y dar aún más fruto, entonces tendremos que soportar la disciplina. Hace tiempo, esta semana platicaba con algunas personas de una célula a la que visité. Y yo les contaba que cuando Sai estuvo en el hospital, nosotros fuimos llamados por Dios en una de las noches más complicadas que ella estaba atravesando a tener un momento de gratitud por la circunstancia por la que estábamos atravesando. El Espíritu Santo nos estaba llevando a agradecer. Yo no entendía por qué me estaba diciendo o pidiendo eso, pero Él estaba siendo muy claro y nos decía, agradezcan. Sai no se podía parar, no tenía fuerzas ni para leer, a veces ni siquiera para hablar. Y yo sin entender, comencé a agradecer, comenzamos a tener un tiempo de oración. Y unas palabras que salieron de mí en esa oración, que creo que fue el mismo Espíritu Santo quien las puso, es, Señor, te damos gracias, porque sé que al atravesar este valle no seremos los mismos. Y yo estaba generando una especie de profecía sobre nuestra vida. Y ¿sabes algo? En ese momento de aflicción, nuestra vida fue perfectamente podada por Dios. Desde esa noche decidimos ser muy pacientes y esperar el tiempo que Dios determinara para que nos sacara de ahí. Por eso nuestro Lucas se tardó 7 años en llegar. No porque no quisiéramos o no pudiéramos por alguna cuestión de fertilidad,
Simplemente las condiciones del cuerpo de Sai no estaban listas. ¿Y sabes algo? Si tú te llevas a Sai a hacer unos estudios, te vas a dar cuenta que todos sus anticuerpos salen sumamente alterados. Ella está diagnosticada con lupus eritematoso, pero la enfermedad se encuentra perfectamente dormida desde hace casi 4 años. ¿Y sabes algo? Desde ese momento de aflicción, nuestra vida no fue la misma. Conocimos a Dios como un Dios que aún en medio de la enfermedad nos proveyó un hijo. Conocimos a un Dios que literalmente, como a 2 niños pequeños, nos tomó de la mano y nos dirigió hacia donde queríamos caminar. Y el día de hoy estamos cumpliendo muchos de nuestros sueños, pero ¿sabes algo? Si yo hubiera huido a la disciplina del Señor, probablemente Él no hubiera podado mi vida y yo no hubiera dado el fruto que Él deseaba que diera. Así es que si tú quieres ser podado por el Señor para dar aún más fruto, aliméntate de la palabra, pero también, por favor, soporta de la mano de Dios la disciplina. Profetiza sobre tu vida: Señor, yo sé que después de que esto termine, mi vida no va a ser la misma. Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos aquellos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ponte de pie. Vamos a adorar al Señor. Cierra tus ojos. Amado Padre, en los próximos minutos queremos pasar de dejar de ser ramas que no producen fruto a ser ramas sumamente fructíferas. Oro en el nombre de Jesús para que termines, Señor, con toda atadura, con toda cadena que nos impida, Señor, producir frutos. Ven y rompe, Señor, toda mentira que esté alojada en la mente de tu iglesia, que les impida dar fruto, el fruto que tú deseas. Quita de nosotros, Señor, mentiras como que el tiempo se acabó, como que a nuestra temporada pasado, que es imposible de que el Señor haga algo con nosotros. Quita todo esto, Dios. Oro en el nombre de Jesús por una visitación de tu Espíritu Santo, Señor, para que Él pueda hacer un cambio desde nuestro interior.